Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gálatas sigue Efesios, está entre Gálatas y Filipenses. Efesios, el capítulo 5, voy a leer versículos del 21 al 27. Efesios 5, 21 al 27. Ahí está en la pantalla, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Si tiene su esposa a un lado, su esposo, tómele la mano. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y aunque el tema hoy no es de los matrimonios, es tan importante recalcar que el ejemplo máximo que el Señor pone de la iglesia es precisamente el matrimonio. Si hay algo que es atacado y ha sido atacado por generaciones, es el matrimonio. Si hay algo que el enemigo ha querido destruir, es el matrimonio, porque es la base civil para formar toda una familia y toda una entidad social. Entonces el matrimonio ha sido muy atacado, pero miren cómo la forma en que el Señor pone el ejemplo en la revelación que le está dando al apóstol Pablo es tan importante, porque algo que debía de ser en el matrimonio, lo que debe ser en una boda, lo escenifica de esta manera para que podamos nosotros tener el ejemplo más claro de por qué el Señor habla así de la iglesia. Es muy importante que entendamos que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, de manera particular muere por cada uno de nosotros. Él se entrega a sí mismo, dice la palabra. Se entrega a sí mismo por los pecados tuyos y míos. Él decide hacerlo. Pero ya con ese aglomerado de millones y millones de gentes que hemos aceptado a Cristo, obviamente vamos siendo parte de ese cuerpo de la iglesia. Desde que empezó la iglesia primitiva con la parte apostólica, obviamente que se fueron uniendo, y la primera parte que el Señor Jesús menciona, la palabra eclesía, que está en el griego, que significa iglesia o asamblea, está cuando el Señor Jesús está ahí en Cesarea de Filipos, una ciudad muy interesante allá dentro de Capernaum, que viene siendo el estado en Israel, y ahí el Señor está y dice que allí, dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es interesante, cuando usted vaya, le pueda estar en esa oportunidad de estar en Israel, ahí está una montaña. En esa montaña, la parte de atrás es Siria, lo que ahorita es Siria. Esa montaña tiene como un hueco muy grande, muy feo, donde desde aquel tiempo se hacían rituales satánicos o a divinidades paganas. Entonces el puro hecho que usted se acerca a eso, se siente algo muy feo allí. Cuando Jesús está hablando con los discípulos y le dice, sobre esta roca, no se refiere a Pedro, está hablando con Pedro, pero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, eso se consideraba un Hades, un infierno, y ahí está, ahorita yo lo he visto con mis ojos, ese lugar ahí está, Cesarea de Filipos, allí está ese lugar. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, no podrán hacerle daño, no podrán destruir a la iglesia de Cristo. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Qué empoderamiento que el Señor da a la iglesia con esas palabras. ¡Guau! Hasta el demonio está inquieto, le dan agruras, le dan cólicos, que nosotros estamos hoy aquí, que tú estás sentado aquí, porque sabe que sus avances se cortan contra ti. No puede avanzar.
Y qué más poder que cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia adora junto, cuando la iglesia dobla las rodillas, cuando la iglesia proclama a Jesucristo. El infierno no tiene arte, parte ni suerte en la vida de la iglesia. Y como tú eres iglesia y tú eres parte de este cuerpo, no tiene parte ni suerte contigo, ni en ti. Entonces, qué hermoso es esta parte cuando el Señor pone este ejemplo en los deberes conyugales. Y qué privilegio para el hombre cuando el Señor Jesucristo pone el ejemplo del esposo. Qué privilegio tan grande para la mujer cuando el Señor nos pone ejemplo a la mujer. Wow. Cómo Él une esto de una manera que no habría una persona que no pudiera entender. Cuando Él dice: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera el Señor nos ha amado a nosotros? ¿Qué compromiso mi esposo tiene de amarme a mí como Cristo ama a su iglesia? ¿Qué compromiso, varón, tú tienes de amar a tu esposa como Cristo te ha amado a ti? ¿Y qué compromiso tan grande tenemos la mujer de someternos al esposo de una manera tan particular en todo? Cuando hablamos del esposo, aquí se refiere a Cristo. Someternos a Cristo en todo. Así como no tenemos problema para someternos al esposo, al marido terrenal que tenemos, nos sometemos al Señor en todo. El amor y el sometimiento son las fuerzas más grandes y más poderosas que pueden sustentar de pie un matrimonio. El amor y el sometimiento de todos los que estamos aquí es lo que puede mantener en pie esta iglesia. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros debemos entender que no solamente en comunidad, en grupos, trabajando, haciendo cierta cosa, sino cada día 24/7 nosotros estamos sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi vida, tu vida debía estar sometida a Él al 100. Así de que a ese grupo de creyentes de todo el mundo que hemos creído en Él para salvación y que somos los que formamos la iglesia de Cristo, específicamente el Señor dice aquí que la purificó. Fíjese, está hablando en un tiempo que ya fue hecho. Cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, está dando su vida por la humanidad, por nosotros, por la humanidad. Pero ahora yo lo pongo entre nosotros porque somos, aunque Él entregó su vida por todos los que le hemos recibido en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. Los que no hemos rechazado el mensaje de Cristo, los que nos hemos unido a su iglesia, somos los hijos de Dios. Y ese grupo, ese aglomerado, somos los que tenemos esa bendición tan hermosa de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que fue escrito con sangre santa, pura de nuestro Señor, indeleble, inmarchitable. Y por esa razón, por el valor tan grande que el Padre le da al sacrificio del Hijo, pone este ejemplo, diciendo que Él se entregó por ella, purificándola mediante el agua. Mediante el agua es la palabra. La palabra quedó escrito, quedaron los 4 testamentos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribiendo cada uno, recopilando datos de cómo fue. Incluso el libro de los Hechos, la muerte, lo que fue la pasión de Cristo, la entrega del Señor, el encarcelamiento, sufrimiento, latigazos, una corona de espinas, clavado en una cruz, manos y pies, derramar hasta su última gota de sangre, porque no quedó una gota sola en su cuerpo. 5 litros aproximadamente tiene el cuerpo humano de sangre, 5,5 litros. Toda la sangre fue derramada. Y por el poder de la palabra que expresó eso, dice que somos lavados la iglesia. Cuando tomamos la palabra que nos es predicada, yo la tomo, yo la asimilo en mi corazón, entendiendo quizás muy poco, quizás mi fe todavía no es suficiente para captar toda la imagen, pero sí creo por la fe que Él murió por mí. Él me acepta como su hijo, su hija. Y entonces, ¿qué sucede?
el Señor ya dio por hecho que tan pronto como nosotros recibimos a Jesús y empezamos a vivir la palabra empieza a hacer un lavamiento en nuestro ser, en nuestro interior. Para que haya un entendimiento renovado, tiene que haber un cambio interior en nuestra alma. Empieza la palabra a trabajar en nuestro corazón. Empieza a haber un nuevo entendimiento de las cosas, de no solamente sentirme pecador, pero sentirme más el peor pecador. Llegar a sentir que me duela otra vez volver a pecar. Ahí es cuando tú realmente verificas que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Hasta que te duele, tú dejas de hacerlo, tú dejas de practicar el pecado, tú dejas de hablar maldad, hasta que empiezas a sentir lo que el Señor sintió cuando estaba en la cruz por ti. Tú valoras realmente el gran amor del Señor, porque no merecía que Él lo hiciera por nosotros. Hasta que la iglesia no entiende eso, no ha entendido el sacrificio, por eso tampoco entiende lo que es ser miembro, por eso tampoco entiende la responsabilidad, por eso tampoco entiende la fidelidad al Señor. Estamos tan ocupados en lo que Dios me da a dar, cuando ya no lo dio todo. Ya no lo dio todo, dice la palabra. Que el Padre no estimó ni su propio Hijo. Pudo haber mandado a ser crucificado un ángel, hubiera mandado al gran David, al gran Moisés. No, ninguno le fue suficiente, ninguno. Solamente el Hijo. Para el Padre no fue fácil. Tenía que ser un precio tan alto para que nosotros entendiéramos el valor tan grande que tenemos en el corazón de Dios. El plan y propósito maravilloso que está en el corazón de Dios no se compara con ningún plan humano que tú tengas, con ninguna filosofía humana, con ningún crecimiento económico. De ninguna manera, jamás se podrá comprar el amor de Dios con nada. Solamente se acepta, porque no hay manera de ser un canje. Solamente se acepta recibiendo a Cristo como aquel que lo es todo en todo. Lo es todo en todo. Nada se sale de su poder, nada se escapa de su poder, nada hay que el Señor no pueda suplir. No hay nada que el Señor no pueda limpiar. No hay nada que el Señor no pueda sanar. No hay nada que Dios no lo pueda hacer nuevo. Todo lo hace nuevo, porque Él no vino a remendar vidas, Él vino a dar vida nueva. Vida nueva. Y en esa novedad de vida que nosotros andamos, ese es el propósito principal por el cual la iglesia nos debíamos de mover para alcanzar almas para Él. No tenemos que traer un letrero: soy cristiano, soy de la iglesia Querigma. No. Es lo que la gente ve en ti, lo que la gente ve en mí. ¿Qué tanta gracia puedo mostrar? ¿Qué tanto amor puedo mostrar? ¿Qué tanta misericordia puedo mostrar para los demás? Eso es Cristo en nosotros. Él es la cabeza en nosotros. Nosotros somos el cuerpo. Y si esta palabra dice que el Señor nos limpió, dice, la purificó y la lavó mediante la palabra. ¿Por qué? Porque imagínense, aquí entra el cuadro de una boda. Cuando en Israel, por ejemplo, por muchos años en la antigüedad, se acostumbraban los baños rituales. De hecho, usted va a pasear por allá y va a conocer baños rituales, como un tipo de piscinas cortas, no pasan de 4x4, una cosa así. Y la familia, o en un contorno, una tribu, tenían por lo menos 2 baños rituales y la gente se metía. Para ciertas cosas los sacerdotes entraban, la novia, el novio, cuando se va a casar, entraban a los baños rituales y permanecían un tiempo ahí, purificándose delante de Dios. Se querían entregar los 2 puros al matrimonio.
habiendo pasado por aquel que lo descubre todo, que lo ve todo. Querían pasar santificados y llegar y entregarse mutuamente. Para que entendamos lo otro, dice que la lavó y la purificó para entregársela, está hablando de la iglesia, a sí mismo. Él ya nos purificó con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos está santificando por el poder de la palabra. 21 siglos no se ha dejado de predicar el evangelio por todo el mundo. 21 siglos. Ustedes y yo no somos la primera generación. Muchos ya están con el Señor. No se ha dejado de predicar porque las puertas del infierno no han podido parar la iglesia de Jesucristo. Parar el mensaje y propósito que la iglesia de Cristo tiene aquí en la tierra. Somos tan bendecidos, somos tan dichosos, somos tan bienaventurados de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree usted que la Casa Blanca tiene pastores orando todo el tiempo ahí? ¿Por qué cree usted que los jueces tienen que usar una Biblia para que la gente haga la protesta ahí o afirme sus palabras ante una Biblia? ¿Por qué cree que los ministros de Dios somos los que casamos, los que dedicamos niños, los que bautizamos gentes? Porque representamos la iglesia de Cristo. Pero ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué sería de esta ciudad? ¿Qué sería de Houston y sus alrededores? ¿Qué sería de Texas? ¿Qué sería de Estados Unidos si no fuera por la iglesia de Cristo? Ya lo he dicho, este país tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Si no fuera por la iglesia que aún dobla las rodillas, si no fuera por la iglesia que aún clama al Señor, ¿quién sabe qué hubiera sido de esta nación? Y nos ha tocado estar en esta nación a ti y a mí. Qué importante que somos la iglesia de Cristo. Dile a tu hermano, eres la iglesia de Cristo. Y tenemos un gran compromiso. Específicamente él dice que la purificó lavándola con agua mediante la palabra, o sea que el conocimiento de su verdad nos hace libres. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad es su palabra y esa verdad los libertará. Pero hay muchos en la iglesia que no conocen todavía la verdad porque nunca leen la Biblia. Están esperando que llegue el domingo para que los pastores, la pastora ya se la traiga diluida y el platito ya esté fácil, ya está pagado y todo. Esa no es la iglesia a la que se refería Jesucristo. No. Radiante, a fin de presentársela a Él mismo, radiante. Una iglesia que debe llamar la atención como la novia que está esperando al novio que viene en las nubes muy pronto, sin mancha ni arruga ni ninguna imperfección. Si hay algo que nos llama la atención cuando somos invitados a una boda, ayer estuvimos en una boda, un sobrino, es ver a la novia, es ver entrar a la novia, es ver el vestido de la novia, es ver cómo se luce la novia. Nunca hasta ahorita he visto, no sé qué tantas bodas, nunca he visto un vestido de una novia manchado. Y ver eso sería muy triste. Ver eso sería vergonzoso. Sería descuido. Qué hermoso que el Señor pone eso. Si hay un evento dentro de la sociedad que se resalta tanto, es una boda. Es un compromiso de los dos seres humanos que están haciendo un compromiso serio con Dios y con la sociedad en la parte civil. Dice que el Señor Jesús quiere su iglesia limpia, santa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección o contaminación. Se la va a presentar a Él. Cuando usted diga, a mí gente me ha dicho, bueno, ¿ustedes de cuándo están predicando que el Señor viene en las nubes y no ha llegado? ¿Qué pasó? No ha venido porque te está esperando a ti que te prepares. ¿Habrá manchas? ¿Habrá arrugas? ¿Habrá imperfección? ¿Falta de santidad? ¿Falta de compromiso? ¿Qué será? Dice a través del apóstol Pedro que él
ha retardado su venida, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay muchos en la iglesia que también se tienen que arrepentir. No nada más la gente del mundo. No nada más la gente del mundo. Él está preparando un tiempo muy especial, que en cualquier momento va a sonar esa trompeta. En cualquier momento es inminente la venida de Cristo. Inminente, porque ya todas las profecías se han cumplido, todas. Todas. ¿Estará la iglesia con estas características? ¿Tendremos estas características nosotros? ¿Cuánto se ha acostumbrado la gente a llegar a la iglesia para ver qué recibe? A mí me ha dicho mucha gente, ahí le voy a caer el domingo a ver qué Dios me da. Con todo respeto, el Señor te lo dio todo en la cruz. Andas de infiel, andas de rebelde, pero el Señor ya te dio todo. ¿Qué veracidad hay en la palabra de Dios? Una veracidad tremenda. La iglesia radiante debe llamar la atención como una novia sin mancha, arruga ni ninguna otra imperfección. Poniéndolo en el plano nuestro, imagínense cómo nos identificamos. La iglesia querigma, no voy a hablar de otras, la iglesia nuestra aquí, ¿cómo nos identifica? Como la iglesia que tiene muchas actividades, como una iglesia que hace talleres, por su progreso, por su crecimiento. Entendamos que la fe viene de Dios a través de escuchar la palabra. La creencia viene de la mente del ser humano. La fe y la creencia son dos cosas diferentes. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y gloria a Dios por los que están fieles oyendo la palabra, no solamente en los cultos, pero en sus clases de Biblia. La creencia viene de la mente del ser humano. Usted decide creer o no. Si usted llega esta tarde a su casa, usted sabe que dejó la puerta cerrada, se le hace tarde, ya llega tarde y usted ve las luces prendidas y encuentra la puerta abierta y usted dice, pero yo me fui de día, aquí no había ninguna luz prendida. Usted va a decidir qué cree. Si usted decide entrar y se puede encontrar con algo ahí que le va a sorprender, un ladrón o no sé, o decide no creer. ¿Sí? La creencia viene del razonamiento. La fe viene por oír la palabra y creer en ella. Creer la palabra es creerle a Dios por encima de todas las cosas. Y creer esta palabra escrita ahora está por encima de nuestro razonamiento, por encima no del conocimiento, porque muchos tenemos conocimiento, pero sí de la emoción. Porque a causa de nuestras frágiles emociones, nosotros no podemos avanzar en nuestra fe. Ahí nos quedamos estancados y queremos caminar y otra vez me estanqué. Y quiero caminar y otra vez algo me paró. Y otra vez porque no tengo carácter. El Señor dijo, yo no les he dado ningún espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso empieza por nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Los que sabemos que estamos aquí porque una abuela, una madre, alguien oró por mí. Alguien creyó en el Señor que tú ibas a ser salvo. Y tú estás aquí por la gracia del Señor, porque la fe de otro fue puesta por obra. Creyó que lo que dice la palabra es real y verdadero. Creyó que la palabra de Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Y cuando llegamos a ese nivel, de esa pequeña fe, quizás de un tamaño de un grano de mostaza, empieza a haber una renovación en el entendimiento que tú solo nunca lo vas a lograr. La mente es la parte nuestra más atacada. Todo pecado se consigue primero en la mente, después se ejecuta en el cuerpo. Es muy atacada. Pero cuando la palabra me dice a mí que tenemos, por esto que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que ya nos lavó, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo,
pues no hay lugar para el mal. No hay lugar para la miseria espiritual. No hay lugar para el estancamiento de fe. No hay lugar. Lo que pasa es que perdemos tanto tiempo viendo el error del otro que no nos vemos a nosotros. Por eso no crecemos. O nos quedamos viendo el error que cometí ayer. Se me olvida el poder grandísimo del Señor de que me puedo lavar en su sangre preciosa, pedir perdón de todo corazón y salir adelante. El propósito de la iglesia de Cristo, que somos nosotros, es muy grande y maravilloso. Hay una sola realidad en la iglesia: el hombre natural, que usted lo está viendo aquí, y poco vemos el hombre espiritual. El cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, damos testimonio de esa obra maravillosa de Cristo crucificado en nuestro favor. Los seres humanos solamente vemos las personas, los recipientes, las vasijas, pero no vemos lo que está en ellas. No vemos el valor tan grande que Dios ha depositado en ellas. Dentro de estas vasijas mora, vive el Espíritu Santo de Dios desde el día que aceptamos la verdad del Cristo en nuestro ser. Su sacrificio en la cruz, que por amor se entregó, llegamos a formar parte de esta iglesia del Señor. La iglesia real de Jesucristo llena el propósito del Padre. La iglesia de Jesucristo predica el arrepentimiento de pecados, la vida eterna y el infierno. El arrebatamiento de la iglesia en los aires. La iglesia real de Jesucristo se mueve en fe. La iglesia real de Jesucristo fluye en el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo manifiesta las señales divinas en la tierra, como sanidades, como liberaciones, como restauración. Todo eso lo manifiesta la iglesia de Cristo. La verdad real del cristiano o hijo de Dios en la naturaleza nuestra, humana, no es, hermanos, llegar a los cultos, no es haber dicho un día al estar en aprietos, yo recibí a Jesús en mi corazón, pasó el aprieto y se olvidó de aquel Señor Jesús que él recibió. No se es cristiano por llegar los domingos a un culto o una vez al mes, tampoco. Se es hijo de Dios siempre, se cree en Cristo siempre, se ama al Señor siempre, se le sirve al Señor por la eternidad. Porque no va a ser nada más aquí, llegando allá, dice que le adoran y le sirven. Toda la plenitud del Padre, del Dios el Padre, está en el Hijo. Y si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. No hay impedimento para que podamos hacer lo que Él ha puesto que hagamos. Porque tener al Hijo de Dios en el corazón es vivir por Él y para Él en todo instante. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. Desde que yo tuve ese encuentro, dice Pablo, que el Señor me tumbó el caballo y me dijo: ¿a quién estás persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Con quién crees que te vas a meter, Saulo? En otras palabras, estoy parafraseando. ¿Sabes quién tienes enfrente de ti? Wow, hasta ciego se quedó el hombre. Por 3 días estuvo ciego. Y empezó desde ahí a conocer el sometimiento. Esa virtud maravillosa. Y calladito, aquel conocedor de la ley, aquel que hablaba tantos idiomas, aquel que conocía la Torá al revés, al derecho, que conocía las leyes, que trabajaba para el gobierno de Roma, que era una figura en todos los sentidos, se humilló. Se humilló. Y le dijeron: vas a tener que ir con este hombre. Y aquel hombre sencillo, Ananías, le impone las manos y recibe la llenura del Espíritu Santo. Poder de Dios baja sobre aquel varón, que viene siendo después la segunda figura después de Cristo en el Nuevo Testamento. Poderoso en la palabra, señales y maravillas hacia ese hombre. Pero tuvo que aprender que había uno más grande que él. Él había aprendido a decirle Señor al César, nada más. Pero cuando le viene esa palabra Señor, era el Espíritu de Dios que se lo estaba poniendo. Y esa palabra de humillación hizo que Dios lo exaltara de una manera maravillosa y dar tanto fruto en el reino como Él dio.
Y ese mismo decía, ya no vivo yo, ya no es el Saulo de antes, ahora el Pablo bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Ya no vivo yo. Y lo que vivo en esta carne, porque todavía estamos en esta, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo que todos los días, hermanos, debemos recordar. Porque lastimosamente esta la vamos a tener aquí hasta que nos vayamos con el Señor, que va a ser nuestro cuerpo transformado. Pero en esta carne va a aprender a someterse. Hasta que no aprendamos a someter la carne, iglesia, no vamos a estar sometidos a la voluntad de Cristo Jesús. Es una lucha interna. Pero esa lucha ya la ganó el Señor en la cruz. Deja de ser una lucha en ti cuando tú te sometes totalmente al Señor. Y tú dices con todo gozo en tu corazón, yo soy parte de una iglesia, soy bendecido por mi iglesia ora por mí, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo estar afuera porque Cristo viene en las nubes por su iglesia, no viene por ninguno particular, los que andan allá que se llaman cristianos o que un día recibieron a Cristo, no, viene por el globo, la congregación completa. Él viene por la iglesia, su iglesia, esa que está buscando limpiarse en la sangre de Cristo todos los días, que está buscando la voluntad del Padre, la que no deja que entre la arruga de la religiosidad. Por eso dije que las costumbres se hacen religiones. La arruga representa la religiosidad. Se va haciendo fea la tela y arrugada y no le gusta el fuego que estira la tela. No soporta el fuego del Espíritu de Dios cuando viene rompiendo todo yugo de religiosidad. La contaminación, todo eso que se nos va pegando del mundo y ahí lo traemos hasta la iglesia, no lo traemos también. De todo eso tenemos que ser limpios para que la renovación del entendimiento se vaya dando cada día a nosotros. Necesitamos darle al Señor todo el lugar, no el primero, porque eso habla que usted va a quedar en segundo y tercero, no, Señor, todo el lugar al que lo merece y que lo es todo en todo, al Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la fuerza, nos da el vigor, nos da la fe, nos da las agallas para hacer lo que solos jamás podremos hacer, para lograr lo que solos jamás vamos a lograr. Nos cansamos porque luchar contra la corriente. Si tú ya fuiste escogido por el Señor, ni se te ocurra nadar de manera contraria, ni se te ocurra. Te vas a unos topes y unos cabezazos. Pero qué hermoso es nadar en el río de Dios, cuando la misma agua te va empujando, como decía Ezequiel, y va subiendo a la rodilla, a los tobillos, y sube a la rodilla. ¿Se acuerdan el canto? Hasta en canto está hasta los codos y nadando en ese río de Dios. ¿Qué tanto tú estás mostrando al mundo que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Y tú? ¿Y tú qué tanto estás mostrando? ¿Qué tanto estamos mostrando? ¿Qué tanto le muestras al mundo que la luz de Cristo está en ti? Tenemos tantas oportunidades, estamos rodeados de tanta gente con necesidad. Incluso aquellos que odian la iglesia, aquellos que hablan mal, no importa, ellos necesitan también. No hay perfección en nosotros, pero el perfecto mora en nosotros. Qué importante, hermanos, que proclamemos el mensaje de Cristo, el mensaje del perdón, de la salvación, de la restauración. Nadie va a invitar a algo que él no disfruta. Cuando nos estamos preparando para arreglar una boda de un familiar, de alguien cercano, estamos que no falte ningún detalle y con toda la boca decimos: te invito a la boda de mi hijo, te invito a la boda de mi hermano, te invito. Estamos porque estamos seguros que no va a faltar nada. ¿Estaremos así nosotros? ¿De qué Cristo usted le habla a la gente? ¿Qué Cristo es el que usted enseña a los demás? ¿Qué es el Cristo que estamos mostrando? La iglesia somos nosotros. La costumbre decimos: vamos a la iglesia. Bueno, realmente el edificio es este, pero la iglesia somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros. La cabeza es Él.
es manifestar a Cristo en nuestras vidas para que otros anhelen tener lo que nosotros tenemos. Raras veces, pero ha pasado que alguna persona, algún hermano me dice: pastora, yo quiero ir con usted cuando vaya a hacer la siguiente liberación de un endemoniado, o invíteme cuando usted va a ir a orar por un enfermo, o cuando vaya a ministrar a una pareja. No porque seamos el ejemplo, pero podemos decir lo que Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir eso, iglesia? Imítame a mí. ¿Qué está viendo tu familia en ti? ¿Qué está viendo tu familia en ti? ¿Qué está viendo Dios en nosotros? ¿Cómo está viendo Dios a su iglesia hoy día? ¿Cómo? Qué maravillosas experiencias cada uno de nosotros hemos tenido en el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más esperamos? ¿Qué más queremos ver si el Señor esta tarde viniera a levantar su iglesia? ¿Qué queremos exigirle al Señor? ¿Seguimos en el plano de esperar o de dar? ¿Seguimos en el plan de que alguien me cumpla o cumplir yo? ¿Seguimos en el plano de que atiendan o comprometerme yo? ¿En qué plano estamos? ¿Qué estamos haciendo para que este cuerpo avance, crezca, se fortalezca? ¿Qué estamos haciendo? Yo espero mucho en aquella generación que está en el otro edificio. Espero mucho en esos niños. Por lo que la palabra, la semilla de la palabra se les está enseñando allá. A lo mejor no es tanto por nuestro ejemplo, pero sí por lo que Dios puede hacer en ellos. Hermanos, iglesia, necesitamos un despertar espiritual. Necesitas volver a la senda antigua de cuando tú tuviste tu encuentro con Dios, cuando Dios tuvo misericordia de ti, cuando estabas apasionado. Tú no te parabas ahí en la silla, menos hasta atrás, llegabas al altar del Señor. Cuando íbamos a empezar los cultos no había ni uno, las sillas, todo estaba lleno acá, y acá el Espíritu ya manifestándose, moviendo, sanando, liberando. Santo es el Señor. ¿Y qué ha pasado con nosotros ahora? ¿Una silla te detiene? ¿Qué nos detiene? Ya estoy pensándolo bien serio, de no poner silla los domingos. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo de manera poderosa, maravillosa, impresionante el testimonio de cada uno de ustedes. No somos más grandes que el Señor, no se equivoque, no se equivoque. Mucho cuidado con el orgullo espiritual. No esté pensando que porque usted abre la puerta, porque usted tenga cuidado con eso. El Señor es soberano. Él es maravilloso. Y no se le da la gloria porque le cantemos. Es en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra obediencia a Él, que ahí se le da la gloria, el honor y toda adoración, toda gratitud es para Él. Es tiempo que la iglesia salga de las cuatro paredes. Es tiempo que vayamos y proclamemos al Cristo que mora en nuestros corazones a los que no lo conocen. En la antigüedad el Señor le había dicho al pueblo: haz esto porque te voy a dar esto. Nuevo Testamento: te entrego a mi hijo y ya te entregué todo. Lo único que quiero es tu obediencia. Es todo. Es todo. Y nosotros sabemos y hemos visto cómo en la obediencia nuestra ha llegado bendición y bendición y bendición. Mírate en comparación a cuántos años atrás, cómo estabas tú y cómo estás ahora.
Y si no estás viviéndolo, bueno, alguna área de tu vida tienes una puerta abierta. Pero realmente Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Así es que si Dios ha sido fiel por nosotros y Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tu propia carne. Dile a tu carne de una vez. Ni tú te pones a mi Cristo está primero que tú. La mente te sometes. El Señor es más grande que tú. Mis planes no son perfectos como los de Él. Ahorita estoy entendiendo por qué el Señor me dio este mensaje, porque no lo había entendido, honestamente. Escucha bien. Solo viviendo en Cristo tu vida va a tener sentido. Viviendo en Cristo como se vive en Él, porque Él ya lo hizo posible todo. No trates de razonar la fe con la mente humana, porque nunca lo entenderás. Siéntete muy bendecido de permanecer al cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, y somete tu vida a aquel que es la cabeza de la iglesia. Entonces tú disfrutarás y podrás realmente entender lo que es la vida en abundancia. La vida en abundancia que el Señor nos ha prometido. Qué hermoso es disfrutar la vida en abundancia. Irte a dormir en paz. Que ninguna cosa te esté acusando. Que no dejaste una cosa a medias. Que diste un servicio a medias. Que pudiendo ayudar a alguien no lo ayudaste. Que pudiendo saludar a alguien no saludaste. Wow. ¿Dónde tenemos al Señor entonces? Bendito sea el nombre de Dios. Sintámonos muy amados por Él, hermanos, porque hasta el día de hoy su misericordia nos alcanzó. Y Él quiere que la paz de Dios, que sobrepasa toda esta cabeza dura, testa dura, dicen los italianos, sea una renovación. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Si tu pensamiento está en el Señor, no te vas a preocupar por la prosperidad económica, no te vas a preocupar por tus hijos. Todo va a ir enfocado al plan y propósito de Dios, en todos los sentidos. Cualquier necesidad que tú tienes, Él ya tiene la suplencia, pero está viendo tu fe. Está viendo que tanto tú estás unido aquí al cuerpo. Dice la palabra que bien entretejido está un cuerpo humano. No hay una cosa más terrible que vea un padre, la cara de un padre, una madre, cuando ven que uno de sus niños, un bebé que acaba de nacer, le falta uno de sus miembros. No hay cosa más terrible para un padre. Y lo primero que el ser humano, esa cabeza testa dura, ¿por qué Dios me lo mandaste así? El reclamo. No había dado gracias, no glorificó a Dios porque la mujer que embarazada nada, pero sí el reclamo. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Pues ahora Dios te está diciendo a ti, ¿por qué tienes al Hijo de Dios como si nada? ¿Por qué tenemos al Hijo de Dios como cualquier cosa? Como para lo último, para si tengo tiempo, para si puedo. ¿Por qué? Cuando Él ya se entregó por amor a nosotros. Porque una preciosa sangre fue derramada. Hermanos, es tiempo de santificación. Si usted quiere que las oraciones sean escuchadas, usted quiere cumplir el propósito de Dios, necesita santificarse. Usted necesita que sus ayunos sean recibidos, agradables al Padre. Usted necesita humillarse al Señor. Sáquese del protocolo de que me toca hacer tal cosa. Hágalo en espíritu y en verdad, para aquel que lo puede todo en todo, para aquel que nos da la victoria en Cristo Jesús, para aquel que ha sido maravillosamente tierno con nosotros y misericordioso.